En un delicioso lago, en una apartada orilla, en una frágil barquilla, la otra tarde me embarqué. Suelta el remo, barquera, que me altera tu manera de remar. Suelta el remo, porque temo que vamos a naufragar, y la linda barquera no cesaba de remar. Y la hermosa barquera, que frágil barquer guiaba, al paso que ella remaba, yo sentía un no sé qué. Suelta el remo, barquera, que me altera tu manera de remar. Suelta el remo, porque temo que vamos a naufragar, y la linda barquera que con ella me embarqué. Y en estos conocidísimos paisajes de Asturias, concretamente delante del lago Enol, en el Parque Nacional de Covadonga, hablamos con María José y con Julio, componentes de Almas Unidas. María José, ¿cuándo se forma Almas Unidas y por qué? Pues mira, Almas Unidas se forma hace un montón de años, pues casi como cuando Julio no llegaba a los micrófonos, era muy chiquitín. Y la verdad que lo formamos, yo empecé cantando sola, pero luego pues decidimos hacer un dúo. Y en aquel tiempo teníamos el nombre de Dúo Rebelde, entonces como éramos hermanos, íbamos a cantar cosas de la paz y todo eso, decidimos poner ese nombre de Almas Unidas, pero hace muchos años ya. Y en el comienzo de esa vida musical de Almas Unidas se graba un primer disco, que es un disco que revoluciona un poco la música asturiana y cuaja perfectamente, Julio. Bueno, sí, nosotros pensamos en aquella etapa que lo interesante sería hacer un disco dedicado a Asturias, pero recopilando un poco los temas que ya se estaban perdiendo. La música asturiana en aquella etapa pues estaba bajando bastante. Intentamos eso, pues recopilar todos esos temas que estaban desapareciendo, hacerlos un poco más modernos, adaptarlos un poco más y lanzamos este primer disco que bueno, tuvo una acogida bastante importante. Y coincide después, Almas Unidas, Julio y María José se van a vivir a Madrid y allí siguen trabajando o hacen algo distinto en lo que a música se refiere. No, en Madrid seguimos trabajando, además concretamente nos fuimos a Madrid con esa idea de seguir trabajando en lo nuestro, que era la canción, y bueno, pues allí nos lo tomamos ya un poquitín más en serio y tuvimos la oportunidad de grabar ese primer disco. Entonces a partir de ahí, bueno, pues la cosa, fuimos adelante con ella, lo que pasa que luego hubo problemas con la compañía de discos y tuvimos una etapa bastante, pues parado, sin trabajo completamente. ¿Cuál es, Julio, el resumen que se puede hacer breve sobre la historia de Almas Unidas? Bueno, pues yo te puedo decir que nosotros lo que estamos muy contentos desde que empezamos de mano queriendo cantar a nuestra tierra, queriendo cantar a Asturias, y yo creo que lo estamos consiguiendo. Estamos manteniéndonos en esa línea de canción melódica asturiana y bueno, a partir de lo que nosotros empezamos a hacer, pues yo creo que la música asturiana dio un paso importante hacia adelante.
Oggi per la lluna vaciate a la saltaera, que te tengo que falar un recadín a la orella. Lo que tengas que falarme, falalo tanto mio padre, que a deshoras de la noche non salgo a falar con nadie. Lo que tengo que falarte, falotela di morena, que me diste relaciones de vacío de la panera. Hoy verdad que te les di, fallaban mucho ya. Si no me quieres pa' casarte, riñeme mucho mi papá. Yo contigo no me caso porque tú no me convienes, que tu padre lleva en renta la cacería y los bienes. Búscate una buena moza que lo lleve todo propio, que a mi papá no ha de faltar quien y coma este repollo. Si a tu padre no ni falta quien y coma si repollo, al mío no han de faltar quien y lleve este buen mozo. Eres tú la que andabas vendiendo arena, que por 3 perres dabas la cesta llena, la cesta llena. Tuya soy, tú eres mi amante, yo soy tu amor, prenda del alma y del corazón. El programa dedicado a Almas Unidas tiene como cierre lógico su canción Covadonga, canción que es sin duda alguna una de las canciones más populares de Asturias y que ellos popularizaron. ¿Cuándo fue ese encuentro con la autora de la canción y cuándo se grabó? Pues mira, esa canción precisamente fue, bueno, pues yo creo que una de nuestras primeras canciones y se grabó pues hará aproximadamente unos 9 años ya casi. Y la verdad es que nosotros habíamos empezado a actuar en la agrupación artística gijonesa y allí tuvimos contacto con esta señora, con Meli Duber. Nos ofreció un montón de temas y entre ellos pues estaba este Covadonga. Entonces al ponernos en contacto con la compañía de discos, con Belter, pues una de las canciones que escogieron fue esta de Covadonga. Julio, de esta canción se han hecho muchas versiones. Bueno, yo pienso que sí, la canción está en un principio. Nosotros no teníamos demasiadas esperanzas en la canción, la veíamos, bueno, sin demasiado futuro y luego pues el impacto que tuvo fue considerable. Luego hubo varias versiones de esta canción y nosotros pensamos que ya va a ser una canción que va a quedar casi como un himno a Asturias. En este trabajo vuestro de nuevas publicaciones discográficas, ¿no habéis pensado volver a hacerla, quizá con arreglos distintos, de otra forma? Bueno, hemos tenido alguna proposición de volver a repetir el tema, incluso de hacer una segunda parte de Covadonga, pero pensamos que sería un poco perder la autenticidad de la canción, la autenticidad de Covadonga. Gracias, Julio, gracias, María José. Nos vamos ya directamente a Covadonga, desde donde vamos a cerrar nuestro programa de hoy dedicado a Almas Unidas. Recuerden que el próximo miércoles estaremos nuevamente con ustedes. Buenas tardes.
corazón partido. Todo lo que te ronde, morena mía, tiempo perdido. Ven morena, ven, bailemos a la gaita. Ven morena, ven, bailemos al tambor. Que aunque no me quieres, todo puede arreglarse, pues la Virgen dijo no le guarde rencor. Bailemos a la gaita, bailemos al tambor. Hoy vuelvo de Covadonga, traigo alegre el corazón, pues me dijo la santina que ya me tienes algo de amor. Doy gracias a la señora del consejo que me dio, que aunque tú no me quisieras, no te guardara ningún rencor. Ven morena, ven, bailemos a la gaita. Ven morena, ven, bailemos al tambor. Que aunque no me quieres, todo puede arreglarse, pues la Virgen dijo no le guarde rencor. Bailemos a la gaita, bailemos al tambor, bailemos a la gaita, bailemos al tambor. La Caja Rural Provincial de Asturias le ha ofrecido el programa Canción Asturiana.